pistas falsas para generar confusión. El cuerpo de Digna Ochoa pudo ser colocado en la posición en que fue encontrado. De hecho, los guantes de látex que aparecieron en sus manos estaban mal colocados. En cuanto a la harina diseminada en la escena del crimen, no se encontró el recipiente que la contenía. El arma con que la abogada fue victimada se encontró bajo su cuerpo, junto con una amenaza dirigida al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Nuestra insistencia en estos últimos días ha sido que la conclusión a la que llegue la Procuraduría tiene que garantizar escrupulosamente 3 criterios. 1, evidencias duras, contundentes. Segundo, que la prueba técnica que sea verificada por expertos independientes. Y tercero, que la explicación o la hipótesis última que se dé sea lógica y explicable en el contexto en el que sucedieron los hechos. 3 días antes de morir, Digna Ochoa había recibido una amenaza más de muerte, un anónimo encontrado en su departamento, otro eslabón en la cadena de amenazas y acoso sufrido por Ochoa desde 1999. Las amenazas se dan en el año del 99 y principios del 2000. En su momento, informamos públicamente, pero también se presentó puntualmente una denuncia respecto de cada uno de los hechos, porque creíamos que la autoridad encargada de estas tareas pues tendría que realizar la investigación. En el expediente de CISEN sobre la abogada, se le define como una simpatizante de la teología de la liberación y como defensora de diversos integrantes de grupos guerrilleros. En 1994, llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Aguas Blancas. Basó su defensa de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, los llamados campesinos ecologistas, en la violación de sus derechos humanos perpetrada por integrantes del ejército. Quizá lo más recurrente en los casos que Digna estuvo trabajando es la negación al derecho al debido proceso, los interrogatorios bajo tortura, la cuestión de las detenciones arbitrarias, sobre todo de personas de las comunidades indígenas muy alejadas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en donde difícilmente los agresores creerían que iban a ser en algún momento enjuiciados. Justo al concluir la investigación que Pedro Díaz, consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó en México sobre el caso Digna Ochoa, se filtró a la prensa la hipótesis sobre el suicidio. Me parece que es urgente que él presente su dictamen, su opinión, después de haber hecho un estudio muy exhaustivo del expediente, para que tuviéramos otros elementos y que pues con ese informe se pararan esta serie de filtraciones. Digna Ochoa tenía distintos proyectos de trabajo como abogada independiente, además de que gozaba de una beca de la Fundación MacArthur. Ella era una persona muy fuerte, una persona que sabía confrontar a la autoridad, ¿no? Que creía en esta lucha, que tenía convicciones muy firmes y que lejos de tener un temor que le paralizara, en muchas ocasiones era más bien como intrépida y bastante audaz. 5 meses después de la muerte de Digna Ochoa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal insiste en que se siguen 3 líneas de investigación: la del entorno personal de la abogada, la del suicidio y la que llega a la Sierra de Petatlán en Guerrero, donde el trabajo de Ochoa afectó los intereses de los caciques de la región, la que involucra a integrantes del ejército mexicano en la violación de derechos humanos.